Muy buenas noches, tengan todos ustedes este 11 de febrero del 2025, martes. Hoy es martes, hoy es día de charla, ¿se acuerdan? Sí, hoy es día de charla. Sí, pues recuérdense que desde hace un mes retomamos las charlas con todos ustedes. La charla la dividimos en charlas sobre la cotidianidad y charlas de apoyo a los papás en el tema de la nueva escuela mexicana. Entonces pues vamos a seguir con este ritmo durante mucho tiempo. La sesión pasada, bueno, la última sesión, la del jueves, vimos el tema de la congruencia, ¿verdad? La congruencia, la coherencia, ¿sí? Y entonces, pues hoy vamos a ver un tema muy, muy bonito, ¿sí? Maide, bienvenida, ¿sí? Espero que estés mejorándote, ¿sí? Es tremendo esto de los accidentes, oye. Evangelina, buenas noches, vamos comenzando, ¿sí? Bienvenida, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un tema de mucha importancia, porque nos va a permitir entender mucho de lo que pasa en nuestra sociedad. Por cierto, el próximo jueves vamos a ver el tema de la generación de cristal, sí, que decidí pasarlo a tema de escolar, sí. Entonces vamos a verlo, ese tema que me parece que es bien bonito, Bueno, hoy vamos a ver un tema que tiene su origen en la obra de un filósofo maravilloso, un filósofo alemán, Max Scheler, que se considera uno de los precursores del movimiento filosófico del personalismo comunitario, que es el ala filosófica existencial del movimiento cristiano católico. Sí, el personalismo comunitario. Entonces Max Scheler es uno de los grandes precursores de esta línea, y él es el filósofo de la ética, ¿sí? Él es, si queremos decir que estamos enseñando que estamos haciendo una buena asignatura de ética, y sobre todo en niveles superiores, debe estar basado precisamente en la obra de Max Scheler. Sí. Fíjense que un día yo hice como una especie de examen de oposición para dar la clase de ética ahí en el Instituto Tecnológico, y resulta que precisamente fue este tema, el tema de la ética de Max Scheler, pero resulta que yo soy profesor de perspectiva cualitativa, ¿sí? Es decir, docencia dialéctica. Eso quiere decir que la clase no se puede dar pues sin la activa participación de los profes.
y resulta que un par de soquetes sinodales se sientan frente de mí como momias. Ahí está una doña y un vato sentados como momias enfrente de mí, y hagan de cuenta que le estaba hablando un par de tótems. Esos eran los sinodales del Instituto Tecnológico de Tepic. Un par de soquetes que estaban así. Y se supone que mi docencia es dialéctica. Pues claro, por supuesto que no entendieron ni madre, y por fortuna no entré a clases ahí. Pero es increíble cómo ahí se usaba el sistema aquel que del conocimiento era en una sola dirección, ¿sí? Del sabio al ignorante, y donde no había ninguna posibilidad de hacer un ejercicio dialéctico. Tiene su nombre entre los griegos. Protágoras era uno de ellos, sí, pero ahorita no me acuerdo. A ver si Mayres me ayuda con eso. Y entonces pues yo, haz de cuenta, yo hacía el ejercicio socrático para dar la clase, pero el par de momias que me pusieron de sinodales no había posibilidad de interacción, porque ellos nomás estaban en calidad de tótems. Hacían de estar de soquetes el par. Su nombre nunca lo supe, pero es interesante, ¿no? Entonces hoy la nueva escuela mexicana, por fortuna, es dialéctica. ¿Se dan cuenta qué bonito? Y se espera una gran interacción con los alumnos de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces resulta que, volviendo a la ética, el gran maestro de la ética, Max Scheler, lo vamos a usar hoy para que nosotros veamos un tema maravilloso. El tema será el resentimiento. Fíjense qué bonito, el resentimiento. Y dice Max Scheler que el resentimiento determina la moral de los pueblos. Fíjense qué fuerte es esto, que el resentimiento determina la moral de los pueblos. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, una vez que alguien entra en resentimiento, lo va a traer siempre en sus formatos de vida. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? No, si les va a encantar el tema, ¿sí? Les va a encantar el tema de el resentimiento. A ver, el resentimiento es más o menos, el tema del resentimiento lo vimos al principio del siglo pasado. En la primera década del siglo pasado, Max Scheler estaba presentando sus ideas. Es decir, estamos hablando de hace más de 100 años. ¿Se dan cuenta qué bonito? Sí. Y bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que origina entonces el resentimiento? En principio, una aclaración. Erika, qué gusto verte. Erika desde Houston, Texas, ¿qué tal? Bienvenida. Estamos en el tema del resentimiento, para entender a nuestros chamacos, a nuestros hijos, pero para también entender por qué nuestra sociedad funciona como funciona, ¿sí? Bueno, pues ojalá y por ahí ya esté Francis, para que me vaya apoyando, ¿sí? Oigan, pues qué maravilla. Entonces, el resentimiento se forja entre los 3
y los 7 años de vida. ¿Sale? Anótenlo. Entre los 3 y los 7 años de vida. Y de manera menos importante, entre los 11, entre los 7 y los 11 años. ¿Sale? Son 13 y 7 por cumplir. Y de los 7 a los 11. Pero la parte más importante es de los 3 a los 7 años. Esto lo insiste mucho Max Scheler, pero también le insiste muchísimo el maestro Edmund Husserl, que es el filósofo de la conciencia, que seguido se los comento en las charlas, ¿sí? Y bueno, volvemos entonces a Max Scheler. Max Scheler entonces dice que el resentimiento se da más frecuentemente en la infancia, ¿sale? Para que se dé el resentimiento, en principio tiene que haber, dice Max Scheler, represión. Él es, junto con Freud, son contemporáneos. Ellos son los primeros que hablan del tema de la represión, ¿sí? Fíjense qué interesante. Ya hace 120 años que se hablaba, 110 años que se hablaba de este tema de la represión, ¿sí? Por eso para mí es muy importante que que para el jueves también veamos la generación de cristal. Por eso quise encadenar los temas. Hoy vemos el resentimiento y el jueves vemos el tema de la generación de cristal. Bien, represión. Para que exista entonces resentimiento, tiene que haber represión. Y represión es entonces maltrato. ¿Se dan cuenta? Siendo más fino sería incongruencia. Toda incongruencia es violencia, se decía ya desde hace como 25 o 30 años. La incongruencia es violencia, a veces por presencia y a veces por ausencia, a veces por presencias aún ausentes y a veces por ausencias aún presentes. Oh, eso yo lo leí en un escrito muy bonito que se llama Conjunción, que es del Alfonso, ya me acordé. ¿Se dan cuenta qué bonito? Bueno, pues eso está escrito de hace como 20 años. Oigan, no, como 30 años. Entonces, resulta que la represión está condicionada por el maltrato, por la violencia. Y quedamos que la incongruencia en temas de familia, la incongruencia es violencia, para no hacernos tantas bolas. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Ahora sí que el punto patognomónico, el punto más importante, que debe de haber una relación de impotencia natural y una potencia, pues, de los padres, ¿no? O sea, la potencia natural, pues, son los chiquitos, ¿sí? Pues sí, de 3 a 7 años, pues están chiquitos y son impotentes frente a la potencia de los adultos. Entonces, se debe de dar una relación de potencia e impotencia. ¿Se dan cuenta qué bonito? Sí, es que ustedes lo tienen que tener bien claro. Entre pares, pues la relación no es de potencia a impotencia, es de potencia a potencia, son pares.
¿sí? O impotencia, en el caso de que sean dos chiquitingos, pues va. El problema es en que hay un infante de 3 a 6 años, 7 por cumplir. Hay un infante ingenuo, por naturaleza, por desarrollo, ¿ah? Y entonces resulta que ese chiquitín, ante la agresión, ante la represión, no puede contestar la agresión. ¿Sí? Ya llegó la Francis. ¿Sí? El pequeñito no puede contestar la agresión. Y entonces, la postergación de la respuesta le vamos a llamar resentimiento. Ah, qué bonito, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí está la represión, la agresión de alguien con mucha potencia y alguien con poca potencia, ¿sí? Oye, pasa por física y por afectiva, por cierto. Y entonces, el que no pueda sobreponerse, que no pueda contestar la agresión, que postergue una respuesta por sobrevivencia, le vamos a llamar resentimiento. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Pues está triste, está gacho, pero así va la cosa. ¿Qué pasa con la corporal? ¿Qué pasa con la corporal qué pasa con todo su movimiento psicofísico, psicofísico ante la agresión? Pues es terrible lo que pasa. Porque hay coraje, hay angustia, hay frustración, hay molestia de parte de ese chiquitingo, ¿sí? Fíjense nomás. Es tremendo, es tremendo. Y si esto se repite, imagínense nomás, si esta violencia es continua y sistemática, pues en la torre, entonces a este proceso de contención, de quedarte con el sentimiento, no sé, quedarte con la energía, Fritz Perls le llama retroflexión, le vamos a llamar resentimiento, porque aparte de todo se da de manera constante. Y uno dirá, ay, pero si en la infancia los chiqueamos, sí, pero ya quedamos que la incongruencia es violencia, y decimos que amamos y no somos congruentes. ¿Se dan cuenta qué interesante? Sí, si nosotros estamos tensos en la relación con nuestros chamacos, con nuestros infantes, ya estamos en represión. No necesitas agredirlo con algo, solo que estés en tensión genera ya represión. Entonces, ante la represión, lo que el niño aprende es a paralizarse. Sí, lo que aprende el niño es a paralizarse, hace una parálisis. Fíjense qué interesante. Sí, lo que hace el niño es una parálisis. Y entonces empieza a tener ideas de, lo primero,
venganza. Exactamente, muy bien, muy bien. De venganza. Esas ya son las consecuencias. Esas ya son las consecuencias del resentimiento. ¿Se dan cuenta? La venganza. En aquella época Max Scherer le llamó ojeriza. ¿Qué es la ojeriza? Pues la ojeriza es el acoso. Ustedes lo conocen como bullying. Agustín, bienvenido. Maribel, Maribel, bienvenida Maribel. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces resulta que ya como consecuencia del resentimiento, ¿sí?, sobreviene el deseo de venganza. Y sí, nuestros niños tienen ya 9, 10 años y ya traen eso ahí, ¿sí? La ojeriza, sí, sí. Son los niños destroyers, ¿sí? Los destroyers, los hooligans, los destroyers, ¿sí? Sí, sí. Son los niños que les dan un juguete y luego lo quebran. Ellos son niños resentidos. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Los niños es que pues lo voy a llamar conducta, no me gusta decir conducta, pero que tienen conductas inadecuadas en la escuela. Ellos ya están en resentimiento. ¿Se dan cuenta? Inadecuados. Fíjense qué impresionante. Estamos entonces en el tema del resentimiento, que se da entre los 3 y los 7 años vía represión de los adultos en la vida de los infantes, ¿sí?, donde para que se dé el resentimiento necesita haber una relación de potencia del adulto y de impotencia del niño, del infante, que una vez que recibe la agresión no puede contestarla y tiene que postergar la respuesta por sobrevivencia por muchos años, por muchos años, 10, 20, 30, 40 años. ¿Se dan cuenta? Precisamente el resentimiento, ¿sí?, es la causa primordial, única de la depresión años después. ¿Se dan cuenta? De los 3 a los 11 años le llamaremos represión, así lo vamos a llamar, represión. De los 11 años. De los 12 en adelante ya le podemos llamar depresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, las conductas inadecuadas son el niño que se orina en la cama, por ejemplo. ¿Sí? Sí, todos ellos devienen del resentimiento. ¿Sí? El niño, la vagancia. La vagancia es parte del resentimiento. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Oigan, se lo voy diciendo poco a poco, como me vaya acordando. Entonces, venganza, ojeriza, los niños destroyers, los niños con conductas inadecuadas. La vagancia puede ser en la escuela, en la calle, en la casa, ¿sí? De hecho, hoy se sabe que el corrupto es resentido. Sí. Oh cielo, sí, oigan, el corrupto es resentido. El patán es un resentido. Sí. Acuérdense que el patán es aquel que cree que en la relación con los demás tiene más derechos que obligaciones. Ay, se las avientan buenas esos cuates. Venganza, ojeriza, los destroyers, los corruptos,
los inadecuados, la vagancia, el delincuente, el que roba, ¿sí? Delincuente. Todos ellos se forjan en casa, sí, vía, entonces, represión y como consecuencia, resentimiento. Los niños con resentimiento frecuentemente hacen entonces colitis, gastritis, se hacen jorobados, que parte de la fibromialgia, pero se hacen jorobados, sí, niños jorobados, sí, jorobados, niños jorobaditos. Entonces, enderezate. No se debe enderezar, mejor darle masaje, sí. Entonces, no, y hay que hacer todo un trabajo con ellos, sí, muy bonito. Sí, por supuesto que el niño jorobado puede enderezarse. El pie plano, cuando el niño tiene 7, 8, 9 años, es por resentimiento. Y le anda poniendo las plantillas. No le pongan la plantilla, mejor ablanden su corazón. ¡Qué barbaridad! Oigan, qué impresionante, ¿no? Sí, oigan, nunca se hace el diagnóstico de chiquitos menores de 4 años para pie plano, porque el pie plano es normal cuando están chiquitos, no la frieguen, ¿sí? Y de todas maneras, decía el doctor Pérez Ramírez, él ya fallecido, hace muchos años que falleció, él era ortopedista, y él decía, en las pláticas que teníamos ahí con otros compañeros, él decía que el pie plano no era su asunto, decía, era asunto de los psicólogos, ¿sí? De los terapeutas, ya lo decía el doctor Pérez Ramírez, imagínate. Entonces, él ha de haber fallecido como en el 90, no estoy muy seguro, doctor Pérez Ramírez. Entonces, fíjense qué impresionante. Entonces, el resentimiento determina entonces la moral que damos. El resentimiento determina entonces la moral de los pueblos. La crisis nacional de valores que aún vivimos en México, ¿sí?, está dada exactamente por el resentimiento. La crisis de inseguridad que vivimos en México no es culpa de los gobiernos, no se hagan bolas. Está originada en el resentimiento, es decir, que la inseguridad se fragua en los hogares, en los pequeñitos. ¿Se dan cuenta? Somos nosotros los promotores de esto, ¿sí? Y lo que empecemos a hacer hoy en los hogares se va a notar en 15 años, ya echaron cuentas, ¿sí? Porque los que ahorita ya están, pues hay que resanarlos, ¿sí? Pues sí, dice Erika que conoce a varios patanes, sí, y no, miren, este tema es como la casa del jabonero. El que no cae resbala. Sí, no, pues imagínense. Entonces, ¿por qué? Porque pues todos fuimos chacmacos maltratados. Miren, decía el maestro, el doctor Luis Feder, allá en el 98, decía él que el gran problema en México, él era mexicano, era psicoanalista, preconceptólogo, y él decía, el gran problema de México será los niños no deseados.
Y en aquella época él decía, el 98% de los embarazos en México, en el 98, son no deseados. Imagínense nomás. Ese dato está en un, para quien dude del dato, aquí lo tengo en un libro que se llama 10 para el maestro que editó el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Sí, se llama 10 para el maestro ese libro, y ahí da miren nomás para que vean que han de decir pinche Alfonso, pinche vato mentiroso. Me encanta, ya ven que me encanta mostrarle libros. Ahorita les muestro un libro bien fregón. Miren, estos son los libros que les hablo, son estos dos, de este es el importante. De este libro, que por cierto creo que lo tenemos en PDF. Miren, no estoy yo para andarles mintiendo. Voy a separar la hoja, Aquí está el maestro Luis Feder. Vean ustedes, Luis Feder, y vean el título, ¿sí? Y él habla entonces de los niños no deseados, y él decía el 98% de los niños nacidos en México en aquella época, ¿sí? Habla del 2001, yo decía 1998, 2001, es que tenía muchos años que no agarraba este libro, pero los quiero mucho, estos libritos. Entonces, resulta que pues el gran problema es la no deseabilidad. Y él toma, aquí está Soledad, ¿sí? El famoso caso célebre de Freud, él lo retoma, y es el caso de la psicosis que estamos estudiando ahorita, para que vean. Yo hace mucho que no tocaba este libro. Oigan, es impresionante. Sí, yo cuando les hablo de datos, siempre, acuérdense que yo siempre les cito los libros porque bueno, pues es muy importante, ¿no? Y déjenme presumirles un libro que estoy leyendo ahorita. Ahorita estoy leyendo como 10 libros, al mismo tiempo, me gusta eso. Pero pero para que sepan que sí es normal eso. Miren, Fenomenología de la vida afectiva. ¿Se dan cuenta? Es de filosofía. Y la filosofía también estudia la cosa afectiva. Y aquí estamos estudiando este libro para entender entonces la psicosis. Sí, cuando luego ya les platico, porque es el que estoy leyendo ahorita. Bueno, después del recreo volvemos al tema. Entonces, fíjense lo que tengo que hacer para que no se me angustien. ¿Se dan cuenta? Ya, pues ya estamos. Y ya terminan el recreo y ya seguimos con el tema. Y entonces resulta que somos una sociedad resentida. No se les olvide, somos una sociedad resentida. Sí. Todos somos resentidos. Sí. Todos somos resentidos. Sí, oigan. Y entonces, ahora sí que nos tenemos que ir comprendiendo los unos a los otros, decía. Me acuerdo de aquella época de los unos y los otros. Para los que vivimos en Guadalajara sabríamos de qué estamos hablando con eso de los unos. Entonces resulta que el maltrato que recibimos en la infancia es tremendo. Ahora, ¿por qué nos estamos dando cuenta hasta ahora? ¿Por qué fue tan tardado descubrir esto? ¿Sí? Bueno, Max Weber ya lo había escrito hace 110 años, pero viene combinado con la ingenuidad infantil, ¿sí? Es decir, nosotros
los niños, los infantes y los niños normalizamos el maltrato. Y como quien nos está maltratando es mami, pues bueno ha de ser, ¿no? Exactamente. No. Sí, Agustín, qué barbaridad. Era de la época de Luis Echeverría y el poder de la familia allá en Jalisco. Impresionante. Entonces resulta que normalizamos el maltrato. Y normalización quiere decir ceguera cultural. Es una ceguera cultural. Entonces, sí me importaba que viéramos ese tema y por favor, díganle a la gente que lo vea, porque necesitamos empezar a frenar en estos temas de la crisis de valores, ¿sí? Porque a toda esta crisis de valores le subyace entonces el resentimiento. A ver, Soledad, ¿me falta alguno? Venganza, ojeriza, los destroyers, los corruptos, los inadecuados, la vagancia, la patanería, el pudor. El exagerado pudor, la exagerada vergüenza son también parte del resentimiento. La venganza. La venganza fue el primero que anoté. Entonces, bien por el exacerbado, el exagerado pudor y la exagerada vergüenza. En este caso, pues, para entendernos, él lo llama así, pero en Estados Unidos le llaman la baja estima. Autoestima baja. Ese es el exagerado pudor, la exagerada vergüenza viene siendo la baja estima, ¿sí? O la autoestima baja, ¿sí? Bueno, entonces la tarea es primero que empecemos a revisar. Para empezar, pues hay que ver el tema de la congruencia de la semana pasada para que ustedes sepan de qué se trata esto de la congruencia, la coherencia y la homogeneidad, porque tenemos que empezar a frenar, chicos, chicas, sí, tenemos que empezar a frenar. ¿Para qué? Para empezar a bajar poco a poco, bajarle a nuestro resentimiento, sí, tenemos que bajarle a nuestro resentimiento. No se imaginan el 80% de las enfermedades en los consultorios de medicina familiar o de consulta externa, son trastornos psicosomáticos, y el trastorno psicosomático siempre al final de cuentas nos remite al resentimiento, porque el resentimiento lo hacemos para afuera y también para adentro, o sea, agredimos al mundo y nos agredimos a nosotros mismos. El primer movimiento del resentido es agredirse a sí mismo y enseguida agredir a los demás. Agreden a las personas, agreden a las instituciones, agreden a todo lo que se mueva. ¿Sí? Sí. Y entonces nosotros tenemos que ir poco a poco generando, parando esto. Las instituciones moralistas no pudieron. De hecho, ahora mejor se dedican a decir, ustedes son muy malos. Pero algún día dijeron que ellos eran los causantes de la bondad. Y ahora se desligan y dicen, no, nosotros no fuimos. ¿Sí? ¿Qué dicen? Dicen que el hombre es malo por naturaleza. Eso dicen las instituciones moralejas. ¿Sí? Y no. Nosotros decimos, el hombre es hasta los 11 años, ¿sí? El niño es lo que hacen de él. Y a partir de los 12 en adelante, ¿sí? El sujeto es lo que va haciendo de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Pues que los chicos vayan haciendo conciencia, todo. Cuando digo chicos son hasta los viejos. Yo estoy viejo, no saben ofender, te tengo 70 menos 2, así es que no se alarmen, ¿sí?
Entonces, ¿en qué iba? En el de ir frenando, pues, lo de los Tenemos que ir frenando, pero tenemos que ir frenando en principio nosotros mismos. Primero, así como decir, sí soy resentido. Para empezar, ¿no? Pues presente. Sí soy resentido. Y entonces luego empezar a trabajar. Primero, a no estarse jodiendo al otro. Eso ya sería una maravilla. No, primero que no te jodas a ti mismo. Y luego no fregar al otro. Como una forma de parar. Que necesitamos modelos de intervención sociocultural, sí lo necesitamos. Porque es un frente enorme. Tenemos 60 millones de personas deprimidas. ¿Se dan cuenta? Detrás de un alcohólico, depresión. Detrás de un adicto, depresión. Detrás de la fibromialgia, que son millones, depresión. Detrás de los trastornos alimentarios, depresión. Detrás de colitis crónica, depresión. Enfermedades crónicas, depresión. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué impresionante lo que les estoy planteando. Todo ello originado por el resentimiento. Ya no podemos hacer nada por los que hoy somos resentidos en términos de origen. Ya, ahorita puro chainear. Pero con los chiquillos, por favor, empecemos a ser congruentes. ¿Se dan cuenta? Vean el tema de la semana pasada para que empiecen a ver esto, porque es impresionante. Oigan, pues ya nos vamos. No se les olvide que miren, ¿saben qué? Hay la semana pasada 2 personas en la calle me comentaron que pues no tienen la lana suficiente para venir a terapia y que si había otras propuestas. Tenemos 30 años haciendo talleres grupales. 30 años haciendo talleres grupales. ¿Se dan cuenta? Entonces, y hay gente que tiene muchos años viniendo a su terapia grupal, donde se reúnen cada 15 días, ¿sí? Entonces, de veras, cuando quieras participar, al menos con nosotros, en un grupo, ya sabes, nomás nos escribes aquí en Messenger, el teléfono, anótales el teléfono, Soledad, ¿sí? Sara, la Sara, qué gusto verte, Sara, ¿sí? Hace días, hace algunos meses vi a los chiquillos, sí, a los niños. Qué gusto verte. Entonces, los talleres los tenemos creo que miércoles y jueves. Y hay un grupo virtual que se hace también los miércoles y son quincenales. Sí, también tenemos grupos virtuales, porque acuérdense que yo doy, aquí damos terapia para los paisanos allá en Estados Unidos, pero bueno, mexicanos en el extranjero, así es mejor. Porque ya ven que vamos a Australia, vamos a Alemania, a Italia, Canadá, a España, sí, a Sudamérica, nos vamos a Sudamérica también, sí, entonces también hacemos grupos virtuales y terapia individual virtual. Pero me interesa mucho lo de los grupos, ¿sale? Sí. Si te quieres subir a un grupo y si no vives cerca, yo entiendo que hay gente que no podía venir porque pues salimos a las 8 de la noche y entonces ¿cómo? Si viven allá en alguna comunidad que aparte de recorrer carretera, luego hay que entrar aquí y allá, no, es peligroso. Para eso tenemos entonces los servicios de talleres grupales virtuales.
El chiste es, el punto es, la gracia es empezar a trabajar en nosotros mismos para parar esta crisis de valores que ya vieron ustedes. El origen está entonces en el resentimiento, un tema muy bonito del maestro Max Scheler, y que a mí siempre me ha encantado. Oigan, pues entonces nos vamos, los veo el jueves para ver el tema de los niños y adolescentes de la generación de cristal. Ande pues, un abracito, Soledad. Buenas noches y gracias por acompañarnos, y regálanos un like. Ah, sí, por favor, sí, ya hay que compartir. Francis, nos vemos al rato. Adiós.